Una tormenta mediática repentina sacudió a los Estados Unidos, pero esta vez no fue por política, sino por México. Un viaje escolar de 5 días a la Ciudad de México había dejado perpleja a la élite de Manhattan. Los padres entraron en pánico y los medios de comunicación de todo el país se preguntaban lo mismo. ¿Qué demonios vieron estas estudiantes de secundaria en la capital mexicana para que regresaran deseando que su propio país se mexicanizara? Nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho que una breve excursión a la Ciudad de México sacudiría el debate público estadounidense de esa manera. Todo comenzó con una serie de videos subidos por 26 alumnas de la Victory Onassis Academy, la escuela privada más prestigiosa y exclusiva de Manhattan. En cuestión de 48 horas, esos clips se volvieron virales, una explosión digital que redefinió a la CDMX ante los ojos del mundo. Periodistas de tecnología, críticos culturales e incluso padres de familia de otros estados debatían el mismo tema con una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿De verdad México era así? En la sala de maestros de la Victory Onassis Academy, la profesora Clara W. Mo miraba la pantalla de su celular, que no dejaba de vibrar. Las notificaciones eran un torrente incesante, solicitudes de entrevistas de cadenas de televisión, correos electrónicos urgentes de la junta escolar y mensajes de padres que ahora exigían, casi suplicaban, saber cuándo podría reprogramarse el viaje de estudios a México. Clara respiró hondo, sintiendo una extraña mezcla de incredulidad y un profundo orgullo. En sus 18 años de carrera como profesora de historia y coordinadora de programas internacionales, jamás había visto que un simple viaje escolar provocara semejante conmoción. Su mente retrocedió un año, a las tensas reuniones de preparación, cuando el nombre de Ciudad de México apareció por primera vez como destino candidato. En ese momento, Clara se había enfrentado al escepticismo predecible y condescendiente de los padres del Upper East Side. Eran banqueros, socios de bufetes de abogados y médicos de renombre, acostumbrados a enviar a sus hijas a París, Tokio o Buenos Aires. ¿México? La sola mención evocaba imágenes de noticieros sensacionalistas. ¿Es seguro?, preguntaban con el ceño fruncido. ¿Qué podrían aprender allí que no sea sobre narcos y secuestros? Esas preguntas, cargadas de prejuicios, resonaron una y otra vez en la sala de juntas de la escuela. Sin embargo, Clara se había mantenido firme. Quería que sus alumnas vieran un mundo más allá de las capitales globales que ya habían visitado decenas de veces con sus familias. Quería que vieran un lugar vibrante, complejo y, sobre todo, real. Ahora, al ver los videos que las chicas habían creado, sentía que su instinto había sido reivindicado. Los clips virales mostraban facetas de la CDMX que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podían imaginar. Calles bulliciosas pero ordenadas, instalaciones públicas limpias y modernas, el corazón financiero de Reforma vibrando con vida hasta altas horas de la noche, y sobre todo, una calidez humana que envolvía a las chicas, haciéndolas sentir seguras mientras exploraban la metrópoli. En uno de los videos más compartidos, 3 de sus alumnas, paradas en una banqueta de Polanco a las 11 de la noche, reían a carcajadas sin rastro de miedo. El texto sobre la imagen decía, más seguro que caminar por Manhattan después de cenar. Los comentarios del público estadounidense llovieron por miles. Algunos expresaban admiración, otros una envidia palpable, y muchos se burlaban de su propio gobierno. Clara sonrió al leerlos. Si tan solo supieran lo sorprendida que ella misma se había sentido durante el viaje, quizás entenderían mejor por qué los videos de sus alumnas habían conectado de una forma tan profunda. Había visitado más de 35 países, desde Francia hasta Perú, y siempre se había considerado inmune al choque cultural. Pero México, con su inesperada fusión de calidez, caos organizado y eficiencia, había logrado sacudir sus viejas creencias sobre lo que definía a una ciudad moderna. La conmoción no se limitó a Internet. En la Victory Onassis Academy, los teléfonos de la oficina no dejaban de sonar. Padres de alumnas de grados inferiores exigían que la Ciudad de México fuera incluida como destino obligatorio para el próximo año. Algunos incluso proponían crear una asociación especial con instituciones educativas en la CDMX. El director de la escuela, que al principio se había mostrado tan reacio, ahora esperaba con ansias la presentación que Clara daría en la gran asamblea escolar la próxima semana.
Clara apagó la pantalla de su teléfono y miró por la ventana. Manhattan estaba bañada por una luz dorada esa tarde, pero sus pensamientos ya habían volado de regreso a la Ciudad de México. Una ciudad que solo había conocido durante 5 días, pero que le había dejado una impresión tan profunda como si hubiera vivido allí durante meses. Sabía que el mundo quería saber qué había sucedido exactamente en ese viaje. Quizás, pensó, esto es solo el comienzo de una historia mucho más grande. Se reclinó en su silla y susurró, como si hablara consigo misma. Si vieran todo lo que nosotras vimos allí, entenderían por qué todo ha cambiado. Y así, Clara se preparó para escribir la historia completa. La historia que había sacudido a Estados Unidos, comenzando con una breve visita a México que nunca imaginaron que sería tan monumental. Cuando el reloj en la pantalla de la cabina marcó las 23:07, el avión aterrizó con una suavidad impecable en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde su ventanilla, Clara W. Mo observó las hileras de luces de la pista, extendiéndose como líneas doradas en la inmensidad de la noche. A esa hora tan tardía, no esperaba gran cosa del aeropuerto. Quizás silencio, quizás penumbra, como la mayoría de los grandes aeropuertos que operan a media máquina durante la madrugada. Pero en el instante en que se abrieron las puertas del avión, esa suposición se hizo añicos. Al poner un pie en el pasillo que conducía a la Terminal 2, lo que las recibió no fue la quietud, sino una explosión de luz y un espacio impecablemente limpio. La terminal bullía de una energía serena, muy lejos de ser un lugar que esperaba el amanecer para despertar. Los pisos de terrazo y mármol reflejaban las luces del techo como si hubieran sido pulidos hacía apenas unos minutos. Las alumnas intercambiaron miradas de asombro y algunas, instintivamente, sacaron sus teléfonos para grabar. «No manches, este lugar parece nuevo», susurró Lily, una de las estudiantes. Clara no pudo evitar estar de acuerdo. Incluso ella, una adulta que había transitado por docenas de aeropuertos en todo el mundo, se encontró mirando a su alrededor con genuina admiración. No había anuncios estridentes por los altavoces, ni largas filas caóticas. El personal en los mostradores de información se mantenía erguido, con sonrisas genuinas en sus rostros, a pesar de que era casi medianoche. Justo cuando el grupo se dirigía a la zona de migración, un oficial de uniforme impecable se acercó a ellas. Su gafete decía claramente, «Oficial Reyes». Con una sonrisa y en un inglés fluido, dijo, «Buenas noches. Bienvenidas a la Ciudad de México, grupo de la Victory Onassis Academy. Síganme, por favor. Hemos preparado una línea especial para ustedes». Clara casi se sobresaltó. No habían solicitado ningún trato especial. Sin confusión, sin caos, una línea de migración entera había sido abierta solo para ellas. Las chicas miraron a Clara, sus ojos preguntando, ¿esto es normal en México? Clara simplemente arqueó una ceja. Ella tampoco tenía la respuesta. El proceso en los kioscos automáticos de migración fue más fácil de lo que jamás hubieran imaginado. La pantalla ofrecía múltiples idiomas, incluido un inglés perfectamente claro. Cuando una de las estudiantes tuvo dificultades para colocar su pasaporte, el oficial Reyes se acercó rápidamente y la guió con una paciencia infinita, sin un atisbo de prisa o irritación en su tono. No había rostros cansados, ni actitudes apáticas, tan características de los oficiales de migración en las grandes potencias. «Listo, Guerita. Adelante», dijo con un guiño amable, y la chica se sonrojó, pero sonrió. Clara miró su reloj. Habían pasado solo 14 minutos desde que entraron a la zona de migración. Era un récord absoluto en la historia de sus viajes escolares. El viaje continuó hacia la zona de recogida de equipaje. En el JFK de Nueva York, Clara estaba acostumbrada a esperar más de una hora, rezando para que su maleta no se hubiera perdido en el caos. Pero aquí, las pantallas mostraban el estado de su equipaje con una precisión asombrosa. No pasó mucho tiempo antes de que las maletas comenzaran a aparecer, una tras otra, en perfecto orden. ¿De verdad todo aquí es así de funcional?, preguntó Sophie, otra de las estudiantes, con genuina incredulidad. Clara solo pudo soltar una risita. Parece que sí. Afuera de la terminal,
el aire cálido y vibrante de la Ciudad de México las recibió. Un autobús turístico ya las esperaba. El conductor, un hombre llamado don Javier, hizo una cortés inclinación y les dio la bienvenida en inglés. El autobús estaba impecable, olía a limpio y los asientos eran tan cómodos como si acabaran de ser instalados. El trayecto hacia el hotel abrió una nueva página en la curiosidad de las chicas. Por la ventana, vieron autopistas perfectamente iluminadas, incluso pasada la medianoche. Los vehículos se movían con un ritmo constante, sin la sensación de amenaza que a menudo sentían al regresar a Manhattan después de las 10 de la noche. Cuando el autobús entró en la ciudad propiamente dicha, llegó la siguiente sorpresa. Tiendas de conveniencia, Oxxos por todas partes, seguían abiertas y brillantemente iluminadas. Veían clientes adentro, sentados tranquilamente, mujeres caminando solas por la acera sin prisas. En Nueva York, una escena así sería considerada un lujo o un riesgo. Aquí, parecía ser una parte normal y corriente de la vida urbana. Clara observó los rostros de sus alumnas, ahora pegados a las ventanas, cautivadas por la vida nocturna de la CDMX que parecía no verse afectada por el reloj. No estaban viendo una ciudad extraña. Estaban viendo una ciudad que parecía recibirlas con los brazos abiertos. No había pasado ni una hora de su llegada, pero Clara sintió que la esencia misma del viaje ya había cambiado. Las expectativas y los prejuicios que habían traído desde Nueva York se estaban desmoronando lentamente, reemplazados por una curiosidad mucho más profunda y genuina. Si el comienzo es así, pensó Clara, no puedo ni imaginar lo que descubriremos mañana. Y así, con esa pregunta flotando en el aire, comenzó su verdadera experiencia en México. Cuando un golpe suave pero insistente en la puerta despertó a Clara W. Moore, el reloj digital de su habitación de hotel marcaba las 5 de la mañana. Abrió la puerta con los ojos entrecerrados y encontró a 3 de sus estudiantes, Lily, Sofía y Maren, de pie en el pasillo con expresiones de cansancio pero una hambruna evidente. Señorita Moore, nos morimos de hambre, susurró Sophie, tocándose el estómago. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta. Para cuerpos acostumbrados al horario de Nueva York, el jet lag hacía que las 5 de la mañana en la CDMX se sintieran como una cena tardía. El problema era que no tenía idea de si habría algún lugar abierto para comer a esa hora. Tras tranquilizar a las chicas, Clara bajó al lobby para preguntar al recepcionista. El joven, con una sonrisa amable y una ligera inclinación de cabeza, le dijo, «Claro, señora. Hay un puesto de tamales y champurrado de una doña que abre desde el amanecer. Está muy cerca, a 2 minutos caminando». Clara apenas podía creerlo. En Manhattan, encontrar comida caliente y decente a las 5 de la mañana era una misión casi imposible, reservada para diners grasientos o lugares de precios exorbitantes. Pero aquí, la ciudad parecía despertar mucho antes que el sol. Regresó a su piso, reunió a otras 7 estudiantes que tampoco podían dormir y juntas salieron a la fresca y prometedora mañana de la Ciudad de México. El cielo aún estaba teñido de un azul oscuro, pero las calles ya estaban llenas de corredores matutinos, trabajadores preparándose para su jornada y señoras que, con una calma ritual, montaban sus puestos de desayuno. Era un ritmo de vida tranquilo pero vibrante. Pronto, encontraron el puesto, un carrito de metal simple pero impecable del que emanaba un vapor celestial. Una mujer de mediana edad, con un mandil y una sonrisa cálida grabada en el rostro, las vio acercarse. «Buenos días, mis niñas». «¿Qué les vamos a dar?», dijo con una voz suave y maternal. Luego, añadió en un inglés sencillo, «¿Quieren tamalitos?». Clara asintió. «Sí, por favor». 10. Doña Elvira, como se llamaba, se movió con una agilidad experta. En cuestión de minutos, 10 tamales calientes, envueltos en hojas de maíz, y 10 vasos humeantes de champurrado espeso y chocolatado estaban frente a ellas. Las chicas miraron sus desayunos con una curiosidad sincera. Lily fue la primera en probar. Llevó un trozo de tamal a su boca, y sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío. Esto es increíble», exclamó, su voz a medio camino entre un susurro y una exclamación de asombro. Las demás la siguieron, y en pocos minutos,
los platos de cartón estaban vacíos. No quedaba ni una miga. Clara probó el suyo, un tamal de rajas con queso, y asintió en aprobación. Había algo reconfortante en la sencillez de ese platillo, una calidez que no se podía comprar en los restaurantes caros de Manhattan. Cuando llegó el momento de pagar, Clara casi se queda sin aliento. El precio por los 10 tamales y los 10 champurrados fue menos de $20 en total. Vio a doña Elvira sonreír genuinamente mientras le daba el cambio, diciendo en voz baja, «Gracias, gueritas. Vuelvan pronto». Esa sonrisa era auténtica, no era para la propina, y dejó a las chicas en silencio. Había una calidez en ese intercambio que era imposible de cuantificar. De regreso al hotel, pasaron por un Oxxo. Varias estudiantes querían comprar botanas, así que Clara decidió entrar un momento. Al abrirse las puertas automáticas de cristal, una ráfaga de aire acondicionado y el peculiar aroma a café recién hecho las recibió. Los estantes estaban perfectamente organizados, repletos de una variedad de productos que las dejó boquiabiertas. El lugar se sentía más limpio y ordenado que la mayoría de las tiendas de conveniencia que Clara había visitado en Estados Unidos. El joven empleado, llamado Mateo, la saludó con una sonrisa amigable. «Buenos días, bienvenidas. ¿En qué les puedo ayudar?» Su inglés era más fluido de lo que Clara esperaba. Las chicas corrieron hacia el refrigerador de bebidas, asombradas por la enorme selección. Aguas frescas, refrescos locales que nunca habían visto, y una variedad infinita de jugos. Terminaron comprando varias botellas solo por curiosidad. Cerca de la caja, Lily notó una terminal de servicios múltiples. «Señorita Moore, mira. Aquí puedes pagar la luz, comprar boletos de autobús y hasta enviar paquetes». Clara leyó el menú en la pantalla y asintió con admiración. Aparentemente, sí. El proceso de pago fue rápido, y el cajero fue amable, sin esa mirada de sospecha que a menudo recibían como turistas en otros lugares. Todo se sentía fácil, natural. Cuando salieron de la tienda, el sol comenzaba a asomarse detrás de los rascacielos de Reforma. Clara se detuvo un momento y miró a su alrededor. La gente se movía con calma, las pequeñas tiendas ya estaban abriendo, las calles estaban limpias. El aire de la mañana traía consigo el aroma de una ciudad que comenzaba su día con confianza. Se dio cuenta de algo profundo. En Nueva York, la conveniencia de 24 horas a menudo implicaba un riesgo o un costo exorbitante. En la Ciudad de México, se sentía como algo orgánico, parte del pulso de la ciudad. Las chicas caminaban delante de ella, hablando animadamente sobre los tamales, las bebidas locales y la amabilidad de doña Elvira y Mateo. Clara sonrió para sí misma. Esas interacciones matutinas, sencillas, sin lujos ni artificios, les habían dado una nueva impresión del país. Esta es la calidez de México, pensó Clara. Y era solo la primera mañana. El segundo día comenzó con un cielo despejado y unas alumnas llenas de una energía renovada. Clara notó ese entusiasmo especialmente en Lily, la estudiante más curiosa, que desde el día anterior no había parado de hacer preguntas sobre la ciudad. Hoy, Lily parecía ansiosa por probar una cosa en particular, algo que habían visto en videos pero que no podían comprender del todo, el metro de la Ciudad de México. En cuanto el grupo descendió a la estación, Clara escuchó un coro de suspiros de asombro casi simultáneos. La estación estaba tan limpia como el lobby de un hotel de lujo. El suelo brillaba, sin una sola mancha o chicle pegado. Las paredes estaban impecables, el aire era fresco. No había ni rastro del olor a humedad o del ruido metálico y ensordecedor del metro de Nueva York. «Híjole, esto es irreal», susurró Lily mientras tomaba fotos. Cuando bajaron al andén, otra cosa las dejó atónitas. El orden. Los chilangos esperaban pacientemente detrás de las líneas amarillas marcadas en el suelo. Nadie empujaba, nadie se colaba, incluso cuando el tren ya se acercaba. Una pantalla electrónica mostraba la llegada del tren con una precisión de segundos, y justo en el momento en que el contador llegó a 0, las puertas se abrieron. Puntual al segundo. «Neta», comentó Maren, asombrada. El ambiente dentro del vagón fue igualmente sorprendente.
Los asientos, de un azul intenso, estaban ordenados. Los pasajeros les hicieron espacio al grupo. Pero lo que más sorprendió a las chicas fue el vagón rosa, exclusivo para mujeres y niños. Señorita Moore, ¿esto es para que nos sintamos más seguras?, preguntó Sophie. Clara asintió. Una de las chicas comentó en voz baja, en el metro de Nueva York, a veces me da miedo hasta respirar. El simple hecho de tener un espacio propio, seguro y respetado en medio de la hora pico de una de las ciudades más grandes del mundo fue una revelación. Además, incluso cuando el tren se sumergió en la red de túneles, la señal de Internet seguía siendo perfecta. Ni el Wi-Fi de nuestra escuela es tan estable, se quejó Lily mientras subía una foto. Clara solo sonrió, no tenía una respuesta mejor. La siguiente parada las llevó al bosque de Chapultepec. Un cielo azul se extendía sobre un inmenso pulmón verde urbano, lleno de árboles centenarios, césped bien cuidado y senderos para correr. Los habitantes de la ciudad ya se habían adueñado del espacio, gente corriendo, practicando yoga, haciendo ejercicio en los gimnasios al aire libre o simplemente jugando con sus hijos en el pasto. Clara notó cómo las chicas estaban fascinadas por las instalaciones públicas, limpias, gratuitas y plenamente utilizadas por la gente. En Estados Unidos, instalaciones similares a menudo venían con una tarifa elevada o caían en el abandono. Un señor mayor que hacía ejercicio en una de las máquinas del parque animó a Lily a probar. Aunque el señor no hablaba inglés fluido, se comunicó con una sonrisa amable y gestos. Lily siguió sus instrucciones, y las demás estudiantes rieron al ver ese pequeño y cálido intento de comunicación. Esta ciudad se siente viva, susurró Lily. Y de alguna manera, muy pacífica. Por la tarde, se dirigieron a la Biblioteca Vasconcelos, un lugar que Clara había elegido para mostrarles algo que rompería todos sus esquemas. Al entrar, las chicas se quedaron sin palabras. La estructura, con sus estanterías de acero y cristal que parecían flotar en el aire, era como entrar en una matriz de libros. El esqueleto de una ballena gris colgaba del techo, dominando el espacio con una majestuosidad silenciosa. No manches. Esto es una biblioteca pública, tartamudeó Maren. Parece un museo del futuro. La gente leía en silencio, estudiantes trabajaban en sus laptops, niños exploraban las secciones infantiles. Era un templo del conocimiento, moderno, audaz y abierto para todos. Clara vio en sus rostros cómo se desmoronaba el estereotipo de México como un país en desarrollo. Esto era una declaración de poder intelectual y cultural. Al anochecer, Clara las llevó a Coyoacán, un barrio que latía con un alma bohemia y artística. Al entrar en el jardín central, fueron recibidas por el sonido de las fuentes, el olor a esquites y el murmullo de la gente. Un grupo de músicos callejeros tocaba un bolero con una calidad que rivalizaba con cualquier escenario profesional. Las chicas se quedaron en silencio, no por el ruido, sino por la armonía sobrecogedora. No muy lejos, encontraron el mercado de artesanías. Un joven artesano les mostró sus alebrijes, criaturas fantásticas talladas en madera y pintadas con colores psicodélicos. Explicó que cada figura nacía de un sueño. Lily y sus amigas compraron varias piezas, impresionadas por la fusión de la cultura tradicional y una creatividad desbordante. En otra esquina, una pintora ofrecía retratos rápidos. Una de las alumnas se sentó y, en pocos minutos, la artista capturó su esencia en un dibujo lleno de vida, ganándose el aplauso de todo el grupo. El ambiente era seguro, luminoso y rebosante de creatividad. Se sentía como un espacio público diseñado para celebrar el talento joven. Clara vio a sus alumnas quedarse de pie durante mucho tiempo, absorbiendo la energía del lugar, como si acabaran de descubrir algo fundamental. Mientras caminaban de regreso a la estación del metro, Lily susurró, «Señorita Moore, siento que esta ciudad tiene un alma. Un alma moderna, pero muy, muy cálida». Clara miró a su alumna y asintió. La CDMX no era solo moderna, estaba viva. Y su gente joven era el pulso que estaba dando forma a su nuevo rostro. El último día siempre llega demasiado rápido. Clara W. Mo sintió esa verdad cuando abrió las cortinas de su habitación de hotel esa mañana. El sol cálido de la Ciudad de México se colaba,
pero había una melancolía que no podía ignorar. Hoy tenían que volver a casa, y sabía que sus alumnas no estaban listas para dejar México. La primera parada fue una visita al Palacio de Bellas Artes. Clara había visto innumerables fotos, pero estar de pie frente a esa mole de mármol de Carrara, con su cúpula de bronce y su aura de grandeza, era una experiencia completamente diferente. Las chicas caminaron por el interior en un silencio reverencial, admirando los murales monumentales de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Un día les explicó la historia revolucionaria plasmada en esas paredes, historias de lucha, identidad y orgullo. Esto es más que arte, susurró Sophie, con los ojos fijos en el hombre controlador del universo de Rivera. Es el corazón de un país en una pared. Clara sintió lo mismo. En un mundo a menudo saturado de arte abstracto y sin mensaje, la potencia narrativa de los muralistas mexicanos se sentía como una revelación. Desde allí, se dirigieron a la Ciudadela, un mercado dedicado por completo a la artesanía mexicana. Era un laberinto de colores, texturas y sonidos. Desde textiles de Oaxaca hasta cerámica de Puebla y cristalería de Tonalá, todo se sentía como un museo viviente de la cultura popular. Las chicas, que normalmente se aburrían rápidamente en las compras, esta vez estaban absortas, disfrutando del proceso de elegir recuerdos. Los vendedores, con una paciencia infinita, les explicaban la historia de cada pieza, desde las técnicas de tejido hasta el simbolismo de los diseños. Sophie, la alumna más emocional del grupo, tomó un rebozo de un azul profundo y susurró: «Me recuerda la paz de las noches en esta ciudad». Decidió comprarlo sin dudarlo. Esa tarde, emprendieron el viaje hacia el aeropuerto. El autobús avanzaba lentamente por el viaducto, como si el tiempo también se resistiera a avanzar. La atmósfera dentro del vehículo era silenciosa. Las chicas estaban ocupadas mirando por última vez las calles de la CDMX. Los edificios, los puentes, los jacarandas en las banquetas. Todo parecía un fragmento de memoria que querían atesorar para siempre. Al llegar al aeropuerto, Clara se dio cuenta de que la batalla por contener las lágrimas apenas comenzaba. Mientras descargaban el equipaje y preparaban los pases de abordar, las alumnas se acercaron a ella, una por una. ¿Podemos volver el próximo año, señorita Moore?, preguntó Sophie, con la voz entrecortada. Clara le pasó un brazo por los hombros. Eso espero. De verdad que sí. Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, varias chicas se dieron la vuelta para tomar una última foto de la moderna y ordenada terminal. No querían olvidar ningún detalle de este viaje. Cuando el avión despegó y las luces de la Ciudad de México comenzaron a encogerse debajo de ellas, se escucharon sollozos ahogados desde varios asientos. Clara cerró los ojos y dejó que los recuerdos de los últimos días pasaran por su mente como una película: la sonrisa de doña Elvira, el asombro en la biblioteca Vasconcelos, la música en Coyoacán, ahora, las lágrimas de sus alumnas al dejar una ciudad que las había conquistado. Al día siguiente, el avión aterrizó en Nueva York. El aire frío y cortante de Manhattan las recibió, un contraste brutal con la calidez de México. En la sala de llegadas, los padres esperaban ansiosos. En cuanto vieron a sus hijas, sus rostros se llenaron de sorpresa al escucharlas hablar atropelladamente de sus extraordinarias experiencias. Tienen 4G en los túneles del metro, la gente camina segura por la noche. ¿Te imaginas? Deberían ver su metro. Es más limpio que nuestro aeropuerto. Clara vio cómo los padres se quedaban en silencio, sin estar preparados para un relato tan abrumadoramente positivo y lleno de admiración. Pocos días después, comenzó la tormenta. Los videos que las chicas habían subido durante el viaje se hicieron virales en todas las plataformas de redes sociales de Estados Unidos. Los internautas comparaban las instalaciones de la CDMX con el estado de sus propias ciudades. Algunos reaccionaron con admiración, otros con indignación, pero lo más sorprendente fueron los cientos de comentarios que cuestionaban por qué Estados Unidos no podía ofrecer servicios públicos tan buenos como los de México. La Victory Onassis Academy también recibió una avalancha de solicitudes para el programa de viaje a México del próximo año. Los mismos padres que antes habían dudado, ahora exigían que la escuela pusiera su mirada en América Latina. El director llamó a Clara a una reunión especial. Queremos que organices un seminario sobre México.
Aún no hemos anunciado nada, y el auditorio ya está lleno, dijo, perplejo. El día del seminario, el auditorio de 3 pisos estaba, en efecto, abarrotado. Clara compartió sus experiencias sobre la eficiencia, la hospitalidad, el transporte moderno, los espacios públicos y la atmósfera de una ciudad que había cambiado la forma en que sus alumnas veían el mundo. Para sorpresa de todos, después del seminario, docenas de nuevos estudiantes se inscribieron en clases de español. Algunos incluso comenzaron a seguir a artistas de pop y cine mexicano que las chicas que acababan de regresar les habían recomendado. Esa noche, en su apartamento, Clara se sentó junto a la ventana, contemplando el horizonte de Manhattan. Sus pensamientos volaron de regreso a su primera mañana en la Ciudad de México. A la cálida bienvenida de doña Elvira, a la maravilla del metro, a la música callejera en Coyoacán, a las lágrimas de sus estudiantes al dejar esa ciudad. Sonrió levemente. México las cambió, pensó,